Ahora sí, por favor pueden poner que están presentes, otra vez los que ya lo hicieron, para pasar lista, nada más. Ok, muchas gracias, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver otro dispositivo muy importante que forma parte de los circuitos eléctricos, que son los interruptores. Un interruptor es un botón que dependiendo de cómo esté puesto, ¿verdad? Puede cortar la corriente en un circuito o puede hacerla correr. Si usted tiene un circuito eléctrico con una resistencia y una batería, usted le puede poner un interruptor. Ahora, el interruptor generalmente se dibuja de esta forma. Sigo como una línea con una flecha que lo cruza, ¿verdad? El interruptor S. Entonces, el interruptor puede estar abierto o puede estar cerrado, ¿verdad? Cuando decimos que el interruptor está cerrado, un interruptor cerrado deja pasar la corriente. En cambio, un interruptor abierto no deja pasar la corriente. En nuestras casas, en los edificios, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que el interruptor sea un botón que uno oprime y entonces cuando lo oprime, el circuito eléctrico que está dentro de la casa cambia de estado, ¿verdad? Pasa de estar abierto a estar cerrado o viceversa. Lo que pasa es que, bueno, un interruptor abierto o cerrado puede afectar, ¿verdad? El funcionamiento de un circuito más complejo, que es lo que queremos ver a continuación en este caso. Entonces vamos a imaginar que tenemos un circuito como este. Voy a poner una batería que está conectada con una resistencia, luego viene conectada con con otra resistencia por acá, viene conectada con otra resistencia por acá, y luego aquí coloco una resistencia, otra resistencia, y este cable va a estar con un interruptor S, y este interruptor puede cerrarse. Entonces, digamos que este va a ser la resistencia R1, esta va a ser R2, esta va a ser R3, esta va a ser R4, esta va a ser R5 y esta va a ser la batería V. Pongámosle valores a las resistencias. Digamos que la resistencia R1 va a ser igual a 10 ohms, R2 son 20, R3 son 30, R4 40, R5 50 ohms. Y digamos que la batería tiene un potencial de 10 volts, pero no importa. Entonces, la pregunta que les voy a poner aquí va a ser la siguiente. Calcule la resistencia equivalente del circuito cuando, entonces, A, cuando el interruptor está abierto y B, cuando el interruptor está cerrado. Dependiendo de cuándo esté abierto y cuándo esté cerrado, pueden pasar cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, en el caso A, cuando el interruptor está abierto,
Lo que yo puedo hacer para resolver este circuito es dibujar el circuito otra vez, pero omitir la parte del circuito a donde está el interruptor, porque es como si no estuviera haciendo ninguna conexión, ¿verdad? Entonces, yo tendría mi batería V, tendría mi resistencia R1, tendría mi resistencia R2, tendría R3, tendría R4, tendría R5 y tendría todo esto aquí conectado, ¿verdad? Y el cable que estaba entre los dos no lo voy a dibujar porque eso, ahí es donde estaba colocado antes el interruptor, ¿verdad? Entonces, para resolver el problema de este circuito, lo que voy a hacer es que voy a fijarme primero en los nodos, como hacíamos antes, ¿verdad? Esto que está aquí es un nodo, esto que está aquí, todo esto que está aquí es otro nodo, ¿verdad? Este es un nodo, este es un nodo, y todo esto que está aquí abajo es otro nodo. Entonces tengo el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5. Hay 5 nodos. Muy bien. Para empezar entonces, ¿cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo? Viendo los nodos, ¿verdad? ¿Cuáles están en serie y cuáles en paralelo? Si quieren me pueden contestar en el chat. R2 y R3 están en serie. Sí, Y ¿verdad? R4 y R5. Y R4 y R5. Ok. R2 y R3 están en serie y R4 y R5 están en serie, ¿verdad? O sea, no están en serie entre todas. R2 y R3 forman un circuito en serie y R4 y R5 forman otro circuito en serie. Entonces lo que voy a hacer es simplificar este circuito para que me quede más pequeño, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí la batería. Aquí estaba R1. Luego, aquí, a donde antes estaba R2 y R3, voy a dibujar una única resistencia, R23. Y después donde estaba R4 y R5, dibujo R45. Donde R23 es igual a R2 más R3. Esto es igual a 20 ohms más 30 ohms, son 50 ohms. Y R45 es igual a R4 más R5. Y esto es igual a 40 ohms más 50 ohms, 90 ohms. Después aquí, ¿qué podemos decir? Entonces, con respecto a las resistencias que están en serie o en paralelo. Aquí tengo otro nodo, aquí tengo otro nodo, y aquí tengo otro nodo. ¿Qué sigue entonces? R2, 3 y R4, 5 están en paralelo. Sí, ¿verdad? R23 y R45 están en paralelo. Entonces yo puedo hacer el circuito diferente. Pongo la batería, R1, ¿verdad? Y aquí pongo una única resistencia que voy a llamar R2, 3, 4, 5. Donde, como están en paralelo, yo calculo 1 entre R2, 3, 4, 5 como 1 entre R2, 3 más 1 entre R4, 5.
1 entre 50 más 1 entre 90. Y eso da 7 sobre 225 ohms. Y por lo tanto, R2345, el inverso de eso, es, bueno, 225 entre 7 ohms, ¿verdad? Y esto es aproximadamente igual a 32.14 ohms. Y ahí, ¿verdad? Es fácil de ver que R1 y R2, 3, 4, 5 están en serie. Entonces yo lo que hago finalmente es sumarlos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a dar un chancecito a que lo copien y después me voy a la siguiente pizarra para hacerlo. Entonces, dibujo el circuito otra vez con la batería y una resistencia R1, 2, 3, 4, 5. Donde R1, 2, 3, 4, 5 es igual a R1 más R2, 3, 4, 5. O sea, es un ohm, no, mentira, era 10 ohms, ¿verdad? 10 ohms más 32.14 ohms. Y entonces R1, 2, 3, 4, 5 es igual a 42.14 ohms. Y esa sería entonces la respuesta para calcular R equivalente cuando el interruptor S está abierto, ¿verdad? Pero bueno, ahí, digamos, lo que pasa es que el problema cambia cuando el interruptor está cerrado, ¿verdad? Que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que me devuelva alguna parte? No, es lo mismo que venimos haciendo. Ok, ya voy. Pues para la parte B, ponemos el interruptor cerrado. Poner el interruptor cerrado es lo mismo que sustituirlo por un cable. O sea, yo agarro el circuito así como está, ¿verdad? Y aquí pongo un cable. Entonces, el circuito tendría la batería, tendría a R1, tendría a R2, tendría a R3, tendría a R4, R5. Y ahora, en lugar de poner el interruptor, pongo un cable eléctrico sin nada, ¿verdad? O sea, porque se supone que el interruptor cuando está cerrado se comporta como un cable, o sea, que no corta la electricidad, que la conduce sin ningún problema. Ok. Para esta parte, entonces, tenemos que resolver el circuito siguiendo
nuevamente las reglas de los nodos, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es un nodo. Ojo que esto que está acá es un nodo. Todo esto que está acá es un nodo, ¿verdad? Ahora, esta H que está acá es un nodo también. Y esto que está aquí es un nodo. Entonces, la topología del circuito ha cambiado a como estaba antes, ¿verdad? Este sería mi nodo N1, N2, N3 y N4. Entonces, ¿qué cambios observan? O sea, ¿cuáles serían para este circuito las resistencias que están en serie y cuáles están en paralelo? Viendo los nodos. Paralelo R2, R4 y R3 y R5, ¿verdad? Sí, era bueno, R2 y R4 están en paralelo porque ambos están entre el nodo N2 y N3. Y por otro lado, R3 y R5 están en paralelo porque están, ¿verdad?, entre el nodo 3 y el nodo 4. Entonces yo lo que hago es calcular el equivalente entre ellos, ¿verdad? Yo podría calcular, entonces, 1 entre R2, 4, como 1 entre R2 más 1 entre R4. Esto era 1 entre 20 más 1 entre 40, y eso da 3 entre 40. Y entonces la resistencia R24 es 40 tercios, que es aproximadamente igual a 13.3 ohms. Mientras que por otro lado, calculamos 1 entre R35, como 1 entre R3 más 1 entre R5, y esto es 1 entre 30 más 1 entre 50, y eso da, bueno, eso da 4 entre 75, ¿verdad? Entonces, R35 es igual a 75 cuartos de ohm, que es aproximadamente igual a 18.75. Bueno, es exactamente igual a eso. Entonces, cuando yo avanzo al siguiente paso de simplificar el circuito, tengo que tener mucho cuidado porque ahora debo sustituir a R2 y R4 con R24. Y debo sustituir a R3 y a R5 con R35. Tendría R1, tendría a R24 y tendría a R35. Y ahora es bastante obvio o evidente que todos están en serie. Entonces, por último, calculo R1, 2, 3, 4, 5 como R1 más R2, 4 más R35. Y eso da 10 ohms más 13.3 más 18.75 ohms.
Y eso es igual a 42.05 ohms. ¿Ok? Y esta es entonces R equivalente cuando S está cerrado. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Cuando S está abierto, R equivalente, habíamos visto que era igual a 42.14. Y cuando está cerrado, R equivalente cambió un poco, ¿verdad? Dio 42.05. Vamos. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? A veces es pequeña, a veces es grande, sobre tener un circuito abierto y tenerlo cerrado, dependiendo de dónde está colocado el interruptor. Entonces, ahora, otra cosa muy importante a la hora de estudiar circuitos es el concepto de resistencia interna. ¿Qué es la resistencia interna? Bueno, yo les había explicado ahora que una batería ideal era una cajita, ¿verdad? Que de manera artificial genera un cambio de potencial eléctrico, ¿verdad? Ahora, el mecanismo por el cual la batería funciona, o sea, el mecanismo específico por el cual funciona, realmente no es de interés para analizar el circuito. Lo único que hace falta saber es que la batería funciona y que además genera una resistencia, ¿verdad? Una corriente, perdón. Ahora, una batería como esta sería una máquina que funcionaría perfectamente las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y nunca se acabaría y siempre estaría generando corriente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que una resistencia en la realidad se vence, se agota. Lo que le pasa a la batería es que, bueno, cuando se usa mucho, pierde el potencial porque la composición química de la batería cambia, se degrada y deja de ser útil. A menos que sea una batería recargable, pero incluso si es recargable, hay que aplicarle una corriente de otra fuente para que la batería vuelva a ganar potencial. Entonces, en una batería real es una batería a la que se le acaba el potencial, o sea, que deja de funcionar conforme pasa el tiempo. Una batería real se puede analizar como si estuviera compuesta por una batería ideal conectada en serie con una resistencia pequeña R minúscula. ¿Ok? Y entonces, todo esto que está acá constituye la batería real. O sea, una batería real está compuesta en teoría, digamos, de una batería ideal conectada en serie con una resistencia. Entonces, la batería ideal tiene una diferencia de potencial epsilon, donde epsilon se llama, o se conoce con el nombre de fuerza electromotriz. Llamado FEM. Es igual, digamos, esto es
el potencial eléctrico generado por la batería ideal. El nombre de FEM, o de fuerza electromotriz, es un nombre histórico, ¿verdad? Pues evidentemente no está bien utilizado porque la palabra fuerza se refiere a cierto tipo de fenómenos en la física que no tienen nada que ver con el potencial eléctrico, pero bueno, se le conoce así, se le conoce como fuerza electromotriz. Y R, minúscula, sería la resistencia interna de la batería. Una batería que esté bien construida debería tener una resistencia interna muy pequeña. Pero una batería real, ¿verdad? No importa lo bien construida que esté, siempre va a tener una diferencia de potencial mayor a cero, una resistencia mayor a cero, ¿verdad? Siempre. Por lo tanto, si por esta batería pasa una corriente I, entonces la diferencia de potencial efectiva de esta batería va a ser epsilon menos I por R. ¿Ok? O sea, que la diferencia de potencial va a ser menor a la FEM. Entonces, vean qué interesante. Cuando usted tiene una batería conectada a un circuito y usted le pasa una corriente, dependiendo de la dirección de la corriente, ¿verdad? Eh, el potencial de la batería puede ser menor al potencial ideal, ¿verdad? De hecho, si la corriente circula en la dirección que yo acabo de indicar, el potencial va a ser menor. Ahora, lo que sucede en la vida real, ¿verdad? Es que la resistencia interna aumenta con el tiempo y con el uso, ¿verdad? Hasta que eventualmente la resistencia interna de la batería es tan grande que la batería pues simplemente deja de ser aprovechable, deja de ser útil, hay que descartarlo. Por supuesto que todo esto que les estoy explicando es un modelo teórico, ¿verdad? No crean que es que la gente cuando hace una batería le mete a propósito una resistencia interna para que se dañe, ¿verdad? No, o sea, la resistencia no se la ponemos nosotros. La resistencia siempre está, digamos, siempre está porque la batería al estar hecha de un material, aunque sea un material que sea muy conductor, ¿verdad? Siempre va a tener una resistencia interna debido a su estructura química, ¿verdad? No se puede simplemente ignorar. ¿Ok? Le ponemos R minúscula como para reforzar la idea de que es pequeña, ¿verdad? Que es pequeña comparada con las demás resistencias del circuito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. Está bien, ok. Hagamos un ejemplo muy sencillo de esto. Entonces, digamos que yo tengo un circuito que tiene dos resistencias. R1, R2. R1 son 10 ohms, R2 son 20 ohms. Y vamos a decir lo siguiente. La batería tiene una FEM de 20 volts y una resistencia
interna de 0.5 ohms. Calcula la corriente que pasa por la batería cuando A. Ignoramos la resistencia interna y B. Tomamos en cuenta la resistencia interna. Por supuesto que lo más fácil es ignorar la resistencia interna, ¿verdad? Es como cuando un físico decide ignorar la resistencia del aire o decide ignorar la acción, ¿verdad? O cualquier cosa que es ignorable para un físico, también se puede ignorar la resistencia interna. Entonces, en ese caso del circuito, simplemente es la FEM conectada con R1 y con R2. Entonces, por supuesto que en el caso A, ¿verdad? Esto simplemente lo puedo dibujar como una batería conectada con un R equivalente R12, donde R12 inverso es 1 entre R1 más 1 entre R2, 1 entre 10 más 1 entre 20, y eso es igual a 3 entre 20, ¿verdad? Entonces, R12 es igual a 20 tercios, o sea, es 6.67 ohms, ¿verdad? Y por lo tanto, la corriente que pasa por el circuito, yo la puedo calcular como la FEM dividido entre R12, siguiendo la ley de Ohm. Y la FEM es 20 volts entre 6.67 ohms. Y esto, bueno, esto es igual a 3 amperes, ¿verdad? 3 amperes. Eso es muy fácil. De hecho, esto es exactamente igual a lo que hemos estado haciendo. Ahora, el siguiente caso es cuando yo no ignoro la resistencia interna. Entonces, en el caso B, ¿verdad? No ignoramos la resistencia interna. Entonces, yo debo agarrar el circuito y dibujarlo así como está, pero debo ponerle con una resistencia conectada en serie con la FEM. Entonces, el circuito quedaría así. Tengo la FEM, tengo R minúscula y tengo a R1 y tengo a R2. Entonces, de repente se convierte en un circuito que tiene, que tiene 3 resistencias, ¿verdad? Y bueno, aquí aplica lo mismo que hemos estado hablando desde siempre, ¿verdad? Tenemos este nodo acá, el nodo 1. A este le llamamos el nodo 2. Y a esto que está aquí lo podemos llamar el nodo 3. R1 y R2 están en paralelo. Y de hecho, R12 sería igual al que yo calculé acá, ¿verdad? Sería igual a 6.67 ohms. Entonces el circuito se simplifica. Yo tendría la FEM conectada con R minúscula y conectado con R12.
Y en este caso, podemos observar que R minúscula y R12 están conectados en serie, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular mi R equivalente como R minúscula más R12. R minúscula era 0,5 ohms y R12 es 6,67 ohms. Y eso es entonces 12 punto, entonces 12,67, ¿verdad? 67. Y lo que hago ahora es dibujar el circuito otra vez con una sola resistencia. Ok. Bueno, chicos. Voy a darles un minuto para que copien eso y después sigo con la siguiente pizarra. Ok, entonces, R equivalente da, perdón, da 7,17. Y ahora que tengo el circuito, ¿verdad? Entonces, lo simplifico con la R equivalente y la corriente es 20 volts entre 7,17 ohms. Y eso da 2,79 amperes, ¿verdad? Entonces, tenemos como resultados lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que, ignorando R, tenemos que la corriente era igual a 3 amperes. Y tomando en cuenta a R, la corriente dio 2,79 amperes. Entonces, esto evidencia, ¿verdad?, que el circuito funciona distinto o funciona inclusive, podríamos decir, con menor eficiencia cuando tomamos en cuenta que la batería tiene una resistencia equivalente interna. Bueno, tal vez para terminar ya con el tema de circuitos una vez, vamos a hacer un problema vacilón que había visto yo una vez, que siempre me gusta hacerlo en la clase. Entonces, digamos que yo le doy un circuito, ¿verdad? Suponga que yo tengo una batería y está conectada con una resistencia R y otra resistencia R, donde las dos R son iguales, ¿verdad? Después yo llego y conecto otra resistencia R con otra resistencia R. Y pongo otra. Y pongo otra. Y pongo otra. Y pongo otra. Y así sigo, ¿verdad? Hasta el infinito.
¿cuánto es R equivalente? Ok, antes de contestar esta pregunta, ¿ustedes creen que R equivalente sea infinito o no? Seguro no es infinito, ¿verdad? Pero van a encontrarse que la solución es áurea. Áurea va tildado, ¿o no? Áurea, áurea, áurea. Sí, va tildado, ¿verdad? Es áurea. Ok. ¿Cómo resuelvo este problema? Bueno, lo que yo hago es, primero, observar que yo puedo poner la resistencia R y la resistencia R acá, ¿verdad? Y después hago un corte con el resto del circuito. Pongo otra. Pongo otra. Pongo infinitas más. Entonces, el secreto es, ¿verdad? Es ver que aquí yo tengo una casilla, una malla, y aquí yo tengo todas las demás. Yo tengo infinitas mallas menos 1. Pero el número infinito menos 1 sigue siendo infinito, ¿verdad? Cuidado, ustedes llegan y cuentan esto en matemática. Que yo dije eso. Entonces, toda la resistencia que está concentrada acá sigue siendo, de hecho, R equivalente. Porque R equivalente es el mismo aunque yo le quite una malla, porque son infinitas, ¿verdad? Entonces, el circuito lo puedo ver como una batería, una resistencia conectada en paralelo con R equivalente. Entonces, ¿cómo sería la fórmula que determina el valor de R equivalente? Vean que estas dos están conectadas en paralelo, ¿verdad? Y esto a su vez está conectado en serie con esta R. Entonces, yo puedo decir que R más, abro paréntesis, R a la menos 1 más R equivalente a la menos 1 a la menos 1 es R equivalente, ¿ok? ¿Ustedes entendieron de dónde fue que saqué esto? ¿Mm? ¿De dónde me saqué esto, chicos? A ver. Esto está en paralelo y junto a esto están en serie. Vean que aquí yo tengo R equivalente en dos lugares diferentes. Entonces lo que hacer es despejar el R equivalente. Entonces, yo tengo
R más R a la menos 1 más R equivalente a la menos 1 a la menos 1 es R equivalente. Voy a mandar este a restar. Entonces tengo R a la menos 1 más R equivalente a la menos 1 a la menos 1 es R equivalente menos R. Ahora, esto es lo mismo que tener 1 entre R a la menos 1 más R equivalente a la menos 1, ¿verdad? Y entonces tengo que tener 1 entre R más 1 entre R equivalente igual a R equivalente menos R. Entonces, lo que voy a hacer es homogeneizar esto. Y tengo 1 entre, para aquí voy a poner R por R equivalente. Y entonces aquí sería R equivalente más R. Igual a R equivalente menos R. Después, ven qué divertido. Entonces esto yo lo puedo acomodar como R por R equivalente entre R equivalente más R igual a R equivalente menos R, ¿verdad? Déjenme ver si lo estoy copiando bien. Sí, ¿verdad? Y paso a a multiplicar. Entonces tengo R por R equivalente igual a R equivalente menos R por R equivalente más R. Oh, ojo, entonces, ¿qué es esto? Diferencia de cuadrados, ¿verdad? R por R equivalente es igual a R equivalente al cuadrado menos R al cuadrado. Y entonces, R equivalente al cuadrado menos R por R equivalente menos R al cuadrado es igual a 0. Entonces, este sería 1, esto sería el A, ¿verdad? Esto que está aquí sería el B, y esto que está aquí sería el C. Entonces, R equivalente es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C entre 2A, ¿verdad? Y esto entonces es igual a R más menos raíz cuadrada de R al cuadrado menos 4 por 1 por C. Entonces sería por menos 0 al cuadrado. Entonces pongo más R al cuadrado dividido entre 2 por 1. Y vean entonces que R equivalente es igual a R más menos raíz cuadrada de 5 R al cuadrado entre 2. Es decir, es igual a R multiplicado por 1 más menos raíz cuadrada de 5 entre 2, ¿verdad? Vean qué bonito. Vean qué bonito. Ahora, yo tengo dos soluciones. Una con un más y una con un menos. Primer caso es tomando R equivalente con el menos. Entonces sería R por 1 menos raíz cuadrada de 5 entre 2. Pero eso da R multiplicado por menos 0,618, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema es que R equivalente no puede ser negativo, ¿verdad? Y el segundo caso es con el más. Entonces, R equivalente es igual a R por 1 más raíz de 5 entre 2. Y eso es igual a R multiplicado por 1.618, etcétera, etcétera. Este sí está bien porque es positivo. Vamos a ver. ¿Quién me puede decir cómo se llama este número? ¿Cómo llaman en matemáticas a ese número tan curioso? 1 más raíz de 5 entre 2. Es phi. Es phi. Correcto, es phi. ¿Y cómo se llama phi? El número áureo. El número áureo. Exactamente. El número áureo. Por alguna razón, digamos, por alguna razón que yo, digamos, todavía no entiendo muy bien, históricamente, el número áureo fue un número que despertó mucho la curiosidad de matemáticos y de filósofos, porque los matemáticos y artistas también decían que el número áureo se puede utilizar para calcular la proporción entre cosas para que se vean bien. O sea, por ejemplo, que un artista cuando está pintando un cuadro y tiene que hacer una división entre, por ejemplo, no sé, entre en la cara de una persona, entonces utiliza el número áureo para dividir la cara de la persona. Y dicen que eso queda bonito, ¿verdad? Bueno, yo no soy artista, pero me llama mucho la atención que el número áureo, digamos, aparezca en este problema de circuitos. Que un circuito que es infinito, ¿verdad? Como este tiene una solución que depende del número áureo. O sea, es R veces el número áureo. Y el número áureo es un número irracional.